Hola gente de YouTube y bienvenidos a esta nueva sección en el canal donde estaremos resolviendo diferentes ejemplos y problemas de sistemas eléctricos. Vamos a ver sistemas como circuitos en serie, circuitos en paralelo y con esto vamos a luego avanzar a otros arreglos como circuitos mixtos y arreglos diferentes como en delta y estrella, entre otros más. Así que para iniciar esta sección vamos a ver primero los circuitos básicos, series y paralelos, recordando los conceptos básicos de cada uno de ellos. Entonces como primer ejemplo aquí tenemos el circuito en serie. El siguiente problema que tomé es el siguiente. Dice, tenemos una batería de 12 voltios y se conectan a 3 lámparas en serie. Cada una de estas lámparas tiene una resistencia, la lámpara 1 de 1 ohmio, la lámpara 2 de 2 ohmios y la lámpara 3 de 3 ohmios. Entonces, lo primero que vemos es que un circuito en serie básicamente es cuando se conecta de una cierta forma sucesivamente o digamos que encadena los elementos del circuito. Como podemos ver, aquí va a conectar la batería, después se conecta la lámpara, va seguida rápidamente de la otra lámpara y de la otra lámpara, o sea, van como seguidas. Entonces, recordemos que me dijeron que ese circuito, cada lámpara es como si fuera una resistencia de 1 ohmio, 2 ohmios y 3 ohmios. Así que una forma para ver el circuito más conocida sería verlo como es, que serían las resistencias. Aquí podemos ver resistencia de 1 ohmio, la resistencia de 2 ohmios y la resistencia de 3 ohmios. Listo. Entonces, cuando analizamos por primera vez el circuito vemos que son 3 resistencias en serie. ¿Qué es lo que podemos hacer con eso? Lo que podemos hacer es que estas 3 resistencias en serie, vamos a ver el primer término y primera fórmula. Cuando las resistencias están en serie en un circuito, las podemos sumar. Si están en serie las podemos sumar para obtener su resistencia equivalente. Entonces, resistencia equivalente 1. Hay diferentes formas de nombrarlas. Muchos las pueden nombrar resistencia equivalente A, resistencia equivalente B. La idea es como que nombrarla con algo que la identifique que esa es como una unión para que no nos perdamos cuando resolvamos el problema. Por ejemplo, yo le pongo resistencia equivalente 1, porque es la primera vez que lo hago, igual a R1 más R2 más R3. La suma de las 3 resistencias. 1 más 2 más 3 y eso me da un total de 6. Y listo, se ve de la siguiente manera. Me queda así el circuito ya con la resistencia de estas 3 las uní y me queda esto. Ok. A partir de esta podemos resolverlo. Vamos a resolver este problema obteniendo la corriente, el voltaje y la potencia para más o menos entender cómo funciona en un circuito en serie. Entonces, lo siguiente que debemos ver es la corriente. Aquí hay una nota. Yo estoy viendo la corriente como si fuera del modo convencional, es decir, que iría del positivo hacia el negativo. Pero ¿qué ocurre? Hay otros que también lo pueden ver de la forma real, es decir, del negativo al positivo. Eso depende de cómo queramos trabajar y nosotros queramos ver el circuito. En mi caso yo trabajo la mayoría en forma convencional, de positivo a negativo. Entonces, de positivo a negativo, aquí veo que es la dirección de las corrientes. ¿Y qué es lo que me interesa calcular? Esa corriente, porque ya tengo es el voltaje, pero no tengo la corriente. Quiero obtener la corriente. Recordando que en un circuito en serie la corriente es la misma para cada uno de los diferentes elementos. La corriente de la 1 es igual aquí, que están en serie. Así que vamos a calcular esa corriente. Para la I1, ya la voy a nombrar como I1 para identificarla. Para la I1, sabemos la ley de Ohm, voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. La intensidad va a ser igual a voltaje entre resistencia. Aquí la resistencia. Aquí despejé la intensidad, quiero la intensidad si será voltaje entre resistencia. ¿Y qué estoy utilizando? Como tengo este circuito, sería voltaje de la resistencia equivalente a 1. ¿Cuál es el voltaje de resistencia? Como tenemos este circuito, como vemos, es una batería que tiene una resistencia en paralelo. Recordemos que en paralelo los voltajes son los mismos. En serie la corriente es igual. En paralelo los voltajes son los mismos. Es decir, aquí si es 12, aquí en esta resistencia es 12. Así que sería 12 voltios entre la resistencia equivalente a 1. ¿Cuánto vale? 6 ohmios. Eso nos queda 12 entre 6, 2 amperios. Listo. Obtenemos el primer cálculo. Ahora reobservamos nuevamente y vemos que el circuito queríamos obtener esa corriente porque, recordemos, esa corriente como está en serie, esta resistencia equivalente es la unión de esas 3 resistencias. Es decir, que la corriente que obtuvimos aquí es la misma para estos 3 elementos. Así que lo voy a colocar acá abajo. La I1 va a ser igual a la I de la resistencia 1, la I de la resistencia 2 y la I de la resistencia 3. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener cada uno el voltaje y la potencia de cada una de esas resistencias para más o menos observar qué ocurre. Entonces, para la R1, el voltaje va a ser igual a ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por resistencia, el voltaje va a ser igual a 2 amperios por 1 ohmio, eso me da un voltaje de 2, y la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad. Aquí hay un paréntesis. Recordemos que hay 3 fórmulas para obtener potencias, como las vemos aquí.
Potencia va a ser igual a voltaje por corriente, potencia va a ser igual a corriente al cuadrado por resistencia y potencia va a ser igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Cualquiera de esas tres, ya que tenemos resistencia, tenemos también el voltaje que calculamos, también corriente, podemos utilizar cualquiera. Utilizaré voltaje por intensidad de la corriente. Así que sería voltaje 2 por la corriente, 2 amperios, me da un total una potencia de 4 watts. Entonces ahora vamos a calcular para la R2. El voltaje de la resistencia 2 dice la intensidad por la resistencia, 2 amperios por 2 ohmios, 4 voltios. Ahora vamos con la potencia. Potencia va a ser igual a 4 voltios por 2 amperios, una potencia de 8 watts. Y ya para terminar, vamos a ver para la resistencia 3. ¿Qué ocurre? Voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia, una intensidad de 2 amperios, que no se nos olvide que la corriente es la misma para cada uno de los elementos. La resistencia vale 3, así que sería 2 por 3, 6 voltios, y la potencia, voltaje por intensidad, 6 por 2, 12 watts. Listo, ya obtuvimos la corriente, obtuvimos el voltaje y obtuvimos también la potencia. Ya con esto podemos observar, los primeros que vemos es de los circuitos en serie. Las resistencias que están en serie podemos unirlas en una resistencia equivalente y la corriente es la misma para cada uno de los elementos que se encuentran en serie. Entonces con esto terminamos el primer ejemplo número 1. Muchas gracias por verlo y nos continuamos con el ejemplo número 2.